Damos la bienvenida aquí a nuestro set vía telemática a Rommel Jurado, constitucionalista, consultor en temas de políticas públicas y derechos humanos. Estimado Rommel, muy buenos días. Vamos a consultarle sobre lo que estamos viviendo en este momento en el país. Tenemos unos dimes y diretes con la solicitud de juicio político. Hay abogados que dicen que no se tipificó bien los delitos que deben ir en esta solicitud porque el Orgánico Integral Penal fue reformado en el 2021. Pero hemos revisado nosotros el Código Orgánico Integral Penal y son la misma numeración. Claro, hay ampliaciones del delito, pero sigue siendo peculado, sigue siendo concusión. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Por qué tanto obstáculo para el juicio político, estimado Rommel? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días contigo, creo César, estimados amigos. En realidad son minucias que se han vuelto grandes gracias a la repercusión mediática que ellas han tenido. Un colega abogado se permitió decir que la falta de precisión en la tipificación penal pues anulaba o hacía que el juicio se caiga. De eso se agarraron muchos medios de comunicación y se hizo un gran escándalo alrededor de un error que, si bien existe, puede ser subsanable. Más que nada el error está establecido con respecto al artículo que determina el procedimiento para enjuiciar políticamente al presidente, más que con respecto al tema de los tipos penales. Pero bueno, esta gran distorsión, diría, este agrandamiento, esta magnificación de un hecho que era subsanable por la Corte, ha motivado que el Consejo de Administración Legislativa reconsidere su decisión de llevar a juicio político a Lazo y pida a los proponentes del juicio que completen, el pedido y corrijan los errores para darle trámite. Es decir, ha habido una demora, pero en lo sustancial el trámite continúa como debe ser. Rommel, ¿es cierto que si iba la solicitud como estaba, podía la Corte Constitucional corregir eso y darle trámite al juicio político, o sea, darle trámite a la decisión que ellos iban a tomar? O sea, no es que había un problema grande que cogían y devolvían y decían, ya no se acepta por eso, sino que ellos podían devolver, sí, pero para que completen. O sea, eso es el trámite normal. ¿Era así, estimado Rommel? Así es, mira, la Corte Constitucional tiene el deber constitucional también de no obstaculizar la administración de justicia por meras formalidades o por formalidades que sean subsanables. Tal como estaba planteado la solicitud de juicio político, si hubiera llegado a la Corte y si hubiera actuado en estricto derecho, no hubiese habido obstáculo para aceptar la solicitud de juicio político y hacer la admisibilidad del mismo. Sin embargo, como te cuento, este pronunciamiento de un colega abogado fue tomado por los medios de comunicación y magnificado para esgrimir una supuesta defensa, un supuesto obstáculo al juicio político que el presidente Lazo posiblemente tenga que enfrentar. Esto se trata más de una estrategia política y mediática que un problema jurídico. Y por eso tal vez haya que centrarse en analizar el contenido de la petición, pero sobre todo lo que en pocos días, unos días más, unos días menos, va a tener que hacer la Corte Constitucional y sobre todo cómo van a decidir cada uno de sus jueces, porque no todos los jueces deciden de igual manera. Exactamente, hay un juez al que le ponen como proponente y él tendrá que presentar ahí al pleno de la Corte Constitucional pues sus argumentos. Ahora, esto creó también un poco digamos, de apasionamientos también en el tema político, porque hay algunos actores políticos que hablan de que se está poniendo tantas trabas, nos están equivocando adrede para no darle paso al juicio político. ¿Tú qué opinas de esto, estimado Rubén? Mira, César, tú y yo hemos vivido la tensión del legislativo. Uh -huh. En el legislativo suceden muchas cosas con mucha intensidad, con mucha rapidez, y todos los asambleístas quieren todos los argumentos posibles, doctrinarios, políticos, comunicacionales, de las comparecencias, para hacer el mejor informe posible. El problema es que lo quieren ya, y eso pone mucha presión sobre los que tienen que elaborar y finalmente coordinar la escritura, la hechura del informe finalmente. Eso hace que a veces se pasen ciertos errores. Desde mi perspectiva,
es lo que ha sucedido. Pero como te digo, hay una magnificación, hay un uso parasitario, diría Jürgen Habermas, de la información que circula para favorecer tesis como la de el juicio se ha caído, esto impide que el juicio continúe, o el juicio implica, o los errores cometidos en el juicio implican un pacto político entre las fuerzas que acusan a Lasso y el propio Lasso. Todas son especulaciones. Se trata de un error, efectivamente, que puede y debe ser subsanado y que no impide que el trámite continúe en los mismos términos que inicialmente se había planteado la solicitud. Unas precisiones que tienen que hacerse, pero que no cambian sustancialmente ni el contenido del pedido de juicio político, ni, desde mi perspectiva, el análisis que tiene que hacer la Corte Constitucional de la admisibilidad del mismo. Ayer también se decía que el plazo había acabado en el CAL, que el CAL no podía reconsiderar. Esto no es cierto, o sea, el CAL ya conoció dentro de los 3 días que tiene el presidente de la Asamblea para convocar justamente al Consejo Administrativo de la Legislatura para conocer este informe. Ya lo hizo, ya votaron. Hoy lo que están haciendo es una corrección, o sea, nada tiene que ver ya con el plazo. ¿Es así, estimado Robert? Sí, mira, hay veces en que la ley orgánica de la función legislativa establece plazos que no pueden ser obviados, que son precisos, que están expresamente considerados en la ley. Cuando no hay un plazo preciso para una determinada atención, para una determinada acción, se entiende que hay cierta discrecionalidad por parte del Pleno, por parte del CAL o por parte del presidente. Eso sucede, por ejemplo, en los propios trámites de los proyectos de ley. Es el presidente de la Asamblea el que decide cuál es el momento más oportuno para llevar a debate, a primero o a segundo debate, un proyecto de ley. Y lo mismo pasa en este caso. Hay un plazo, sí, para conocer. En 3 días máximo tenía que conocer el CAL la solicitud de juicio político. ¿Eso se ha cumplido? Sí, se ha cumplido. Hay un plazo establecido para enviar a la Corte Constitucional la solicitud de admisibilidad. No, no hay. Y por lo tanto, tanto el CAL como el presidente pueden hacerlo en el plazo que consideren necesario y oportuno para procesar esa solicitud. Lo que sí debía hacer es conocer, como en efecto conoció el CAL, dentro de los 3 primeros días después de hecha la solicitud del juicio político. Ahora no tiene plazo para una próxima reunión donde ya sea completado o se hayan completado ya la solicitud y nuevamente reconsiderar y poner el conocimiento del CAL. No hay un plazo para eso. No, no hay un plazo, eso depende del presidente de la Asamblea que también preside el CAL. Exactamente. Ahora, cuando llegue a la Corte Constitucional, ¿qué tiempo tiene la Corte Constitucional para darle trámite a esta solicitud? 6 días hábiles. En 6 días hábiles, el ponente en los 3 primeros tiene que presentar la ponencia y luego se convocará a la sesión del Pleno que decida en la Corte Constitucional sobre la admisibilidad. E inmediatamente Se pasa. necesitan, sí, Sí, se necesitan 6 de los 9 votos, 2/3 de la Corte para dar trámite a la admisibilidad. ya. Lo que te iba a preguntar es, ¿de ahí pasa inmediatamente a la Asamblea Nacional para que se convoque al juicio, a la sesión de juicio político? Va a la Comisión de Fiscalización. El proceso de juicio político empieza, por supuesto, por la Comisión de Fiscalización. Le remitirán al presidente de la Asamblea y al CAL la notificación con la admisibilidad. El presidente de la Asamblea enviará toda la documentación a la Comisión de Fiscalización, indicándole al presidente de la Comisión que inicie el procesamiento establecido en la Ley Orgánica de la Función Judicial para este tipo de juicio. En ese procesamiento, tanto los interpelantes como el interpelado, que en este caso es el presidente de la República, pueden presentar sus pruebas de cargo y de descargo y tendrá la Comisión de Fiscalización que elaborar un informe y ese informe, recomendando el archivo, recomendando el enjuiciamiento, irá al Pleno. El Pleno considerará ese informe y votará. Si aprueba el enjuiciamiento, tendrá que ir al Pleno de la Asamblea Nacional el presidente de la República para defenderse de los cargos que le imputan. ¿Tiene que ir él o puede mandar un representante como lo ha hecho hasta ahora el señor presidente? Porque él no ha comparecido en la Asamblea más que para dar su informe. Mira, si me permites, saltando el tema jurídico, quisiera hacer ya digamos, una proyección, un análisis un poco más político. Por favor. La verdad es que en términos políticos no hay obstáculos jurídicos que impidan el enjuiciamiento.
Eso es un dato, eso es un hecho. Y el enjuiciamiento va a proceder con las quejas de los medios, con las quejas del presidente, con los defensores del presidente argumentando que no se debía, pero va a proceder porque corresponde así en derecho. El tema ahí es qué van a hacer los jueces de la Corte Constitucional, porque no todos los jueces son iguales, te decía. Hay tres jueces que desde mi perspectiva tienen por su origen una cierta cercanía al presidente de la República. Son los jueces Escudero, el juez Ortiz y la jueza Cárdenas, por la forma en que fueron nombrados, quién les propuso, etcétera. Estos tres jueces, en principio uno creería que van a votar necesariamente a favor de Lazo, es decir, impedir el enjuiciamiento político. Pero esto no es tan sencillo para estos tres jueces. ¿Por qué razón? Porque estos tres jueces no tienen, digamos, el prestigio que tienen otros jueces, la carrera nacional o internacional que tienen otros jueces, y no tienen ni la cobertura social y política y económica incluso para enfrentar en un futuro las consecuencias de una decisión equivocada. En términos políticos, no hablo en términos solo jurídicos, en términos políticos. Y tampoco tienen la certeza de que llegar a un acuerdo con Lazo les deje protegidos para el futuro, porque ya el presidente Lazo ha demostrado que puede echar al agua, por decirlo de alguna manera, a aquellas personas que han colaborado con él. Digo, para poner un ejemplo, está el caso de Moreno y está el caso de Pablo Celi, solo para poner dos de los más diligentes servidores del presidente Lazo. Entonces, esto les deja una posición difícil a estos tres jueces, porque tienen que pensar en su futuro, tienen que pensar qué va a pasar cuando dejen de ser jueces. Una relación muy, muy distinta es la que tienen los jueces Herrera y Corral. Estos dos jueces representan, desde mi perspectiva, la derecha ilustrada, la derecha que tiene proyecto político, la derecha que quiere escribir la historia del país y modelar el país desde los valores que profesa esa derecha. A ellos, en cambio, no les preocupa cuáles son las consecuencias de sus decisiones ahora y en el futuro, porque tienen suficiente cobertura política, social y económica para defenderse en cualquier escenario sobre el fruto de esas decisiones. Esa derecha está consciente de que Lazo ya no representa y tal vez nunca representó los ideales de esta derecha ilustrada. Y ellos posiblemente, es muy posible, que voten a favor del juicio. Y luego están los otros cuatro magistrados que faltan, el presidente Lozada y las juezas Andrade, Núquez y Salazar. Lozada, Andrade y Salazar son gente que ha vivido pensando en el derecho constitucional, han hecho del derecho su vida. Ellos gozan de un gran prestigio internacional, gozan de un gran prestigio también nacional y su proyección después de ser jueces constitucionales es estar en las alturas digamos, de ese pedestal profesional, de ese referente en materia de derecho constitucional en el que seguramente se convertirán. Es decir, tienen un futuro por sí mismos, no tienen dependencias políticas enraizadas ni le deben su nombramiento a nadie. Pueden actuar con autonomía y pueden actuar con libertad. Y desde esa perspectiva, ya el presidente Lozada ha anunciado que la Corte no está sujeta a presiones políticas, ni representa actores políticos, ni representa actores sociales. Es decir, que ellos van a actuar desde la perspectiva constitucional. Me parece que eso funciona y funciona perfectamente con los jueces que te he mencionado, es decir, Guerrería, la jueza Carmen Corral y los tres jueces, Lozada, Andrade, Salazar. Entonces, tienes ahí ya al menos 5 posibles votos. Y me parece que la jueza Núquez, que ha votado tradicionalmente con la derecha y que tiene cierta cercanía también al presidente Lazo, pero no le debe su origen, su origen no viene del presidente Lazo, votará con él. Me parece que es así. Entonces son los tres jueces, Ortiz, Cárdenas y Escudero, los que van a definir de alguna manera, me parece a mí, la admisibilidad o no. Ellos tendrán que jugarse literalmente su futuro en la votación que realicen. Y ahí tienen que calcular también que si dan paso a la admisibilidad del juicio político, esa admisibilidad les coloca en una mejor posición hacia el futuro. ¿Por qué razón les coloca en una mejor situación hacia el futuro? Primero, porque ellos siguen siendo jueces constitucionales. Segundo, porque puedo asegurarte, estoy seguro, que si el presidente Lazo le califica la admisibilidad,
él va inmediatamente a emitir el decreto de muerte cruzada. El presidente Lasso no se va a someter a un proceso de interpelación, de enjuiciamiento en la Asamblea Nacional. No va a ir a la Asamblea Nacional, conectando eso con tu pregunta anterior. En ese escenario, entonces, los jueces constitucionales, todos, incluyendo los tres que he mencionado, Ortiz, Escudero y Cárdenas, siguen siendo jueces constitucionales y por lo tanto el presidente Lasso va a necesitar de su apoyo para tratar de pasar los decretos ley mientras ejerce el poder durante la muerte cruzada o durante el periodo que le otorga la muerte cruzada. Es decir, le sigue necesitando. También están en buena posición esos jueces porque el presidente Lasso, con el juicio político, perdón, con la muerte cruzada, va a dejar de ser presidente en pocos meses y además va a ser una persona investigada por la fiscalía por las graves acusaciones que se le han formulado como presidente, pero también como ciudadano. Y por lo tanto, pues no va a tener la fuerza ni política ni de otro tipo para cuestionarles. Y además, hay que mirar quién constituye gobierno después de que el presidente Lasso termine su mandato y cómo están las fuerzas en la Asamblea. Por esas razones de cálculo estratégico es que yo te decía, los jueces constitucionales, los de ellos sí, en purísimo derecho decidirán, pero otros tendrán que decidir pensando en su futuro. Ese es, desde mi perspectiva, el análisis político más difícil de hacer. Todo lo que yo he dicho es una perspectiva, una posibilidad, pero ahí es donde se tienen que hacer realmente las reflexiones profundas y serias desde lo político, más que lo jurídico, porque en términos jurídicos, tanto el juicio político cuanto el papel que tiene que cumplir la Corte, si hablas en estricto derecho, no tendría obstáculo, desde mi perspectiva, para efectivamente ser admitido. Los cálculos ahí no son jurídicos, sino desde mi perspectiva son políticos. Estimado Rommel, tú dices posiblemente el señor presidente no quiera ser enjuiciado y firme el decreto de muerte cruzada. Pero ¿bajo qué argumento? Porque el 148 de la Constitución lo que dice es que él puede firmar por una sola vez, pero por ejemplo dice porque la Asamblea se arrogó funciones. Y esto necesita de la admisibilidad también de la Corte Constitucional. Tiene otros dos elementos, que sería el que estén repetidamente bloqueando el Plan Nacional de Desarrollo, y la otra es por grave conmoción social. ¿Bajo qué argumento de esos tres podría él firmar el decreto de muerte cruzada? Mira, para claridad de los ciudadanos, la grave conmoción social y la reiterada obstaculización al plan de desarrollo por parte de la Asamblea son causales discrecionales que no necesitan admisibilidad de nadie ni necesitan ser comprobadas. Basta con que el presidente las invoque y diga, por esta razón queda disuelta la Asamblea y se convoca a elecciones. No hay ningún ninguna prueba, no tiene que pasar ningún filtro constitucional ni legal para por sí mismo y por su propia voluntad invocar cualquiera de estas dos causales. Ahora, este decreto de muerte cruzada no encendería una mecha de una conmoción social, ahí sí, de que la gente pues reaccione de mala manera, porque puede darse de ese lado también, ¿no? Mira, yo creo que todas las fuerzas políticas, todas, sin excepción, están interesadas en hacer un procesamiento institucional y constitucional de esta interpelación al presidente Lasso. Creo que la derecha, la izquierda, el centro están convencidos de que Lasso no puede seguir gobernando y que es necesario institucional y constitucionalmente retirarlo del poder. El presidente Lasso tiene también un recurso constitucional, que es la muerte cruzada. Si lo aplica, desde mi perspectiva, creo que las fuerzas políticas aceptarán esa aplicación y tratarán de calmar a los actores sociales para que no haya un grave quebrantamiento de la, digamos, de la paz social, del orden social, con la idea de que el nuevo orden que se constituya, que el nuevo gobierno que se constituya y la nueva asamblea que se constituya puedan empujar rápidamente la recuperación del país, puedan tomar medidas rápidas que pues estén destinadas a atender las demandas sociales de los sectores sociales justas, por otro lado, que no han sido atendidas durante todo el gobierno del presidente Lasso en relación a empleo, en relación a alimentación, incluso en relación a cuidados de la salud, en relación a productividad, en relación a mantenimiento vial, en relación a rehabilitación de la economía, en relación al uso de las reservas
que se tiene en el exterior y que a pesar de la crisis que vivimos, siguen en el exterior. Y algunos dicen incluso que hay que revelar en qué banco tenemos las reservas por el problema que hay con los bancos a nivel internacional, principalmente el Credit Suisse, que ha sufrido ya una cooptación por otro banco, ya no hay más Credit Suisse. Así es. Bueno, de lo que sabemos, esa reserva está en el Banco Central, el que aglutina los bancos centrales de toda Europa, según la información que han dado. Pero claro, la duda queda. Ahora, estimado Rommel, yo sí le veo una grave conmoción que va a haber, una explosión social, porque a pesar de que quieran calmar y todo lo demás, hoy, en este momento, los ánimos ya están caldeados, porque tú ves, hay acusaciones de un lado de golpismo, pero cuando se quiere firmar la muerte cruzada, dicen que sí es constitucional. Entonces, hay esa pelea, esa bronca, digamos, entre los ciudadanos, que yo creo que puede detonar de mala forma, ¿no? Y podemos estar a puertas de una terrible movilización popular que nos pueda llevar a perder mucho más que dejar que esto pase y que se haga el debido proceso de un juicio político, en donde posiblemente Guillermo Lasso se salve porque no se consigan esos 92 votos. Entonces él terminará su periodo y no habrá ningún problema. Pero ¿qué pasaría si viene la muerte cruzada, va todo por decreto y la gente empieza a movilizarse? Y yo le veo más por ese lado y ahí, obviamente, ¿quién ganaría? No ganaría nadie, creo yo. A ver, estamos haciendo futurología política, pero Sí, hagamos el ejercicio, sí. hagámoslo tratando de tener la mente abierta. Vamos a suponer que la Corte Constitucional, por las razones que sea, consigue los 6 votos para declarar la admisibilidad del juicio político. Uh -huh. ¿Por qué el presidente Lasso no se sometería a este enjuiciamiento? Porque tiene que ir a la Comisión de Fiscalización y cara a cara verse a los interpelantes y soportar las acusaciones tan graves que se le han formulado en relación a que, según dice el informe, el pedido de juicio político, cometió varias cosas. Primero, irrespetó la ley orgánica de empresas públicas, creó un decreto con el cual podía nombrar a una sola persona que concentre todo el poder de las empresas públicas. Luego nombró a esa persona que era Luque y que era una persona que había estado 23 años trabajando para el Banco de Guayaquil. Y ya todos sabemos que Luque, que ahora está fugado, cometió graves infracciones respecto de los recursos públicos que gestionaba a través de esas empresas públicas y contra él hay fundadas razones para decir que cometió delitos contra la administración pública que podrían incluir concusión, peculado, enriquecimiento ilícito. Y todos estos temas están relacionados con el presidente Lasso porque él tiene un deber dentro del ámbito de sus competencias, y las empresas públicas están dentro de sus competencias, tiene que respetar y hacer respetar la ley. Y además tiene la obligación de que en caso de que conozca de que hay un cometimiento de una infracción, pues debe denunciarlo a las autoridades competentes. El problema es que él ha recibido cartas de un vicealmirante que trabajaba para Petroecuador, me parece, señalándole que Luque efectivamente había cometido actos ilegales y le pedía una audiencia para explicárselo. También Verde Soto había señalado una serie de mecanismos que en las empresas públicas sirven para cometer actos de corrupción y además había otros elementos ligados al informe León de Troya que el presidente conocía y no, no denunció. Entonces él faltó al deber de evitar que se cometa el delito y faltó al deber de denunciar. Esto efectivamente tiene un procesamiento, tiene que procesarse, pero son graves acusaciones. El presidente de la República no se va a someter a que en su cara, en la asamblea, 2 interpelantes le digan estas cosas y le pidan que se defienda y que le pidan que muestre pruebas. Eso no lo va a hacer y menos aún en el pleno. Es un presidente que no tendría, desde mi perspectiva, ni las herramientas, ni la fortaleza moral, ni la habilidad política para responder a esta interpelación.
Ya sabemos que el presidente Lasso es un presidente que no enfrenta. A él le gusta ser un actor en solitario, hace sus cadenas nacionales para decir su verdad, pero no es un hombre que pueda soportar enfrentamientos. Entonces, él desde esa condición jamás va a aceptar ir a la Asamblea Nacional. No puede sostener eso. Y además, no te olvides que la muerte cruzada, que es un mecanismo constitucional, le da un tiempo para salir con cierta cobertura, para no salir por la puerta de atrás, para no salir insultado, vituperado, para no salir denigrado, si quieres, y le da un tiempo para salir del poder. Le da una salida más o menos digna. Entonces, no habría razón desde mi perspectiva para que, declarándose la admisibilidad de la Corte, el presidente de la República vaya a juicio político, sino muy por el contrario, va a optar por el camino de la muerte cruzada. A ver, gobernaría 6 meses con decretos ley, pero claro, que pasen por la Corte Constitucional, pero solo en temas Además, económicos, ¿no? sí, mira, lo que pasa es que los decretos ley no es que son una orden del presidente que se cumple sin ningún filtro y de manera inmediata. Primero tienen que pasar por un examen de constitucionalidad. Y por otra parte, el nuevo poder que se constituye, el nuevo gobierno y la asamblea que se constituya, sobre todo la asamblea, pueden revisar inmediatamente y revertir esos decretos ley. Entonces tampoco es que hay un grave riesgo de que Lazo más o menos venda al país en 3 meses o 4 meses, porque además no son 6 meses, es el tiempo que se toma en a organizar las elecciones y realizar las elecciones. Algo menos de 6 meses en realidad. Bueno, estamos, como digo, frente a un escenario bastante convulsionado y vamos a ver qué es lo que sucede. Como bien decía Rommel, estamos haciendo futurología política, pero creo que es importante para que la gente analice y pueda ver lo que se viene. Estimado Rommel, ahora en la Asamblea Nacional eh, creo yo que las cosas también están echadas y ellos también están como preparados para que venga el tema de la muerte cruzada. Eh, y una vez que pase eso, lo que hay que indicarle también a la ciudadanía es que sin ningún problema los mismos asambleístas pueden presentarse nuevamente a la elección y de igual manera el presidente de la República, o sea, pueden presentarse sin ningún impedimento. ¿Es así o no? En efecto, mira, yo quisiera decirlo con claridad, pedirle calma a la ciudadanía es un ejercicio de madurez entender que cuando hay mecanismos constitucionales y hay una institucionalidad en este país y en muchos otros, se hace el llamado impeachment o el llamado juicio político o la moción de censura, como se dice en España. Ahora mismo Macron puede estar sometido a una moción de censura y el presidente español también puede estar sometido a una moción de censura e incluso en Colombia se está hablando de la posibilidad de un juicio político contra el presidente Petro. Si se hace bajo las reglas constitucionales, si se hace a través de las instituciones correctas, no hay de qué asustarse. Esto pasa en todos los estados y ha pasado desde la configuración de la democracia, es decir, la posibilidad de decir, el gobierno que constituimos en las elecciones no ha dado los resultados que esperábamos, activemos los mecanismos constitucionales para terminar ese gobierno y conformar nuevo gobierno. Si se hace de esta manera constitucional e institucional, la democracia no es que sufre, la democracia madura, nos enseña que el que no cumple no merece estar en el poder. Y claro, si es que a juicio del presidente Lasso goza del respaldo popular como para volverse a candidatizar, él tiene el derecho de hacerlo. No creo que le vaya muy bien, pero tiene el derecho de hacerlo. Y los asambleístas que actualmente han ejercido como tales, si creen que tienen el respaldo popular para volver a ser electos en el siguiente asamblea hasta completar el periodo presidencial, pues también pueden hacerlo. Está clarísimo. Estimado Rommel, yo quiero agradecerte por haber estado con nosotros y dar estas explicaciones que necesita la audiencia para enfrentar el momento político que estamos viviendo. Estimado Rommel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tu mensaje final a la ciudadanía. Mira, ese, mantener la coherencia, mantener la cordura, estar vigilantes de que los procesos institucionales y constitucionales se cumplan con rigor, no caer en ese pánico mediático al que nos empujan algunas veces los grandes medios de comunicación con declaraciones de colegas que buscan también tener notoriedad.
serenidad, dejar que las instituciones actúen, ser respetuosos del régimen democrático, ser firmes en las posiciones que uno defiende, pero mantener el orden constituido y mantener, si es del caso, la transición democrática y hacerla respetar. Totalmente. Muchísimas gracias. Ha sido Rome el Jurado quien ha estado con nosotros esta mañana aquí en Café Sin Rosca. Nosotros regresamos luego de este corte con las noticias nacionales, internacionales y de comunidad.